Les doy la bienvenida a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión estaremos pensando y meditando en la pregunta número 28 de nuestro catecismo de Heidelberg, el cual dice: ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? La respuesta es que en toda adversidad tengamos paciencia y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos puede apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Toda nuestra existencia está ante la presencia de Dios, y no hay cosa alguna que no sea evidente ante sus ojos. Aún nuestras constantes quejas se hacen oír muchas veces más que la gratitud que le debemos a nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Esto se debe a que, aunque podamos confiar en Dios y en su providencia, nuestra vieja naturaleza en muchas ocasiones sale a relucir queriendo aún operar en nuestras vidas y en nuestras decisiones. La vida cristiana es comprendida por la Escritura como el inicio y el desarrollo de una nueva vida en Cristo. Por consiguiente, una vida en proceso de cambio y de dirección, donde las dificultades, aunque es común a todo hombre viviente, estas no tienen o no deberían tener el mismo efecto en nosotros como cristianos, sabiendo que Dios gobierna cada aspecto de nuestras vidas. La pregunta de hoy nos lleva a pensar y a reflexionar sobre la utilidad o beneficio del conocer la creación como una criatura sustentada por nuestro Padre Celestial y cómo estas son usadas para llevar a cabo su perfecto plan y sus propósitos eternos según su voluntad en beneficio de su pueblo. Lo primero que encontramos es que en toda adversidad tengamos paciencia. Hemos escuchado la siguiente frase: si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Esta expresión es una necedad en el corazón del hombre, ya que el mal no está en Dios, sino en el corazón del hombre. Y si hay tanta maldad, no es culpa de Dios, pues Él ya ha dado la cura para dicha condición del hombre. Es el hombre quien no acude a esa verdad. El hombre sí sabe que Dios gobierna todo y que un día sus obras serán juzgadas, pero en su orgullo prefiere morir en su condición que doblegar su corazón al verdadero Dios. El hombre en su orgullo quiere ser el arquitecto de su propia vida, de su propio destino, sin tomar en cuenta a Dios. Y hace todo lo posible por negar su existencia, aunque sepa que no puede vivir sin él. El libro de Job, capítulo 1, versículo 21 al 22, dice lo siguiente: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, siendo considerado un hombre íntegro en su diario vivir, sabía que toda su vida estaba en las manos de Dios y comprendió que desde el momento del nacimiento la miseria del hombre es notable al salir desnudo, y en esa misma condición miserable vuelve, pues nada pertenece al hombre, aún su propio cuerpo. Y el momento tan pasajero que podamos tener en esta realidad es solo la expresión de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así que, aunque un gran dolor estaba en él por las noticias que había recibido,
como humano que fue, no pensó en Dios como el autor de todo, aunque sabía que todo acontecía al mandato de Dios. El término despropósito que se menciona en Job indica frivolidad, desatino, algo absurdo o algo repulsivo. Y Job no pecó en medio de la circunstancia en la que se encontraba, ni culpó a Dios por lo que le sucedía, por más doloroso que fuera la situación para él. Algo que como hijos de Dios debemos saber respecto a las pruebas es que Dios las usa para generar paciencia en nosotros y no desalentarnos, ya que es necesario que crezcamos en la fe que es en Cristo Jesús. La epístola a Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es necesario notar aquí que la paciencia es producida o nace de la prueba, no nace de la prueba en sí, porque todos tenemos pruebas, pero no todos obtienen paciencia de ella, sino que la paciencia es el resultado o el reflejo de la fe que ha sido dada a nosotros por la palabra que hemos recibido de Dios, siendo esta fe guiada por el Espíritu Santo. Así que nuestra paciencia será el reflejo o el resultado de la verdadera fe en Dios. Y entendemos por paciencia el aprender a sufrir o la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, a pesar del desánimo y a pesar de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. En segundo lugar, el conocimiento de la providencia de Dios y su creación es para que tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo. ¿Cuántas veces hemos puesto o hemos sido tentados a poner nuestra mirada y confianza en las cosas que perecen? Realmente las cosas de este mundo, como el dinero, la comida, el trabajo, los deportes, la política y muchas otras cosas más, ¿son del diablo? ¿Y son malas para nosotros? ¿Qué podemos decir? Es necesario aclarar que cuando la Biblia nos llama a no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, no se está refiriendo a que miremos las cosas de este mundo como satánicas o malas, sino más bien nos hace un llamado a ponerlas bajo su autoridad, bajo la autoridad de Cristo, y usarlas para su gloria, sin dejar que estas cosas estén por encima de nuestra devoción y adoración a Dios. Sino, ¿cómo entenderíamos lo que leemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10? Como el cual dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En este capítulo, Moisés hace un llamado a no apartarnos de los mandamientos del Señor nuestro Dios. Y nos hace ver que todos los 40 años que Israel pasó por el desierto fue de parte de Dios, para probar el corazón de su pueblo, para después hacerles bien, dándoles todo en sus manos para honrar al Señor. Y aún en el comer y en el beber y en el disfrutar de la buena tierra sería para la gloria de Dios. El punto es que, como sigue diciendo este capítulo de Deuteronomio, como pueblo no debemos olvidar que todo en la providencia de Dios es para nuestro bien, tanto la abundancia como la escasez, la prueba y la solución, la tribulación y la tranquilidad. Todo es para que no pongamos nuestra esperanza en las cosas que perecen, sino en el eterno Dios que nos salva y ha hecho todas las cosas para sus propósitos. Solo no veamos estas cosas como nuestro propio o nuestro propósito principal, sino como los medios para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, proclamando así su bendita palabra. El apóstol Pablo escribe que nuestra gratitud a Dios debe estar por encima de todo y dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias
a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Recordemos que en medio de toda situación, siempre habrá una razón por la que hemos de estar agradecidos para con nuestro Dios. Nada debe apagar nuestra gratitud hacia Dios, por más difícil que sea, y todo esto porque Dios es fiel y no faltará a lo que ha prometido hacer por nosotros en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. En tercer lugar, sabemos con certeza que en la providencia de Dios, solo por Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos, no hay cosa que nos puede apartar de su amor. Pues fiel es Dios y nunca abandonará a su pueblo. Aun cuando todo parezca oscuro y difícil, y aun cuando sintamos desmayar, siempre habrá una salida. Siempre habrá esperanza en Dios, pues es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Cuánto aliento recibe nuestra alma cuando leemos lo que el salmista dice en el Salmo número 155, versículo 22? Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es como agua al sediento, como sombra al fatigado, como una roca donde descansar para el viajero. Cuán misericordioso es nuestro Dios, que todo lo que hace es mostrarnos cuán débiles somos en nuestras propias fuerzas y a la vez cuán fuertes somos en Él. Aquellos que hablan de una autoestima para superar todas las cosas no hacen más que halagar y agrandar el ego del hombre pecador. En cambio, la Escritura nos habla no de autoestimarnos y de creer en uno mismo, pues, ¿qué somos por nosotros mismos? Realmente nada. No hay nada que estimar en nosotros, pues estamos muertos delante de Dios en nuestros delitos y pecados. No es sino hasta que Cristo llega a nosotros y nos hace renacer, haciéndonos a su imagen, que podemos apreciar no nuestra imagen, sino la imagen de Dios en nuestras vidas. Y poder así saber que el que nos creó a su imagen no dejará que su imagen en nosotros sea otra vez desfigurada por el pecado, pues ahora estamos en su Hijo amado. Y nada nos puede separar de su amor, ni siquiera la misma muerte. Es por esa razón que debemos gozarnos y alegrarnos en nuestro Padre, aun cuando haya tristeza. Vayamos a Él, pues nuestras almas estarán seguras en su regazo. El apóstol Pablo era un hombre que estaba experimentando los sufrimientos del Señor Jesucristo en carne propia, como lo padecieron los demás apóstoles. El apóstol Pablo no solo tenía la persecución de parte de los judíos, sino también era perseguido por los gentiles. Y él deja en claro su seguridad en Cristo al escribir en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es quien puede hacer todo esto en nuestras vidas. Si no tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones, no solo viviremos en una fantasía, sino también en una falsa esperanza que al final nos llenará de vergüenza. Entendemos, por lo tanto, que la vida cristiana no está ausente de situaciones adversas, sino que es parte de ella para que seamos probados constantemente y así nuestra fe sea fortalecida. Pablo continúa exhortándonos acerca de nuestra seguridad en Cristo, pues dice en Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Cuán fiel es Dios! Que ninguna cosa en la creación es más fuerte que su amor por nosotros a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Notamos que la creación misma no fue hecha para alejarnos de Dios, sino para mostrarnos que Él es todopoderoso y es Dios que gobierna todas las cosas. Es nuestra condición pecadora y nuestro duro corazón que nos aparta de Él y nos conduce por sendas de muerte, y no la creación como tal. Por eso, en cuarto lugar, en la providencia de Dios, todo obedece a su voz, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Toda bestia del campo o animal doméstico tiene amor por sus crías, porque responden con sus propios instintos a la providencia de Dios. Y aun cuando estos mismos devoran a sus crías, también lo hacen bajo sus instintos, respondiendo a la providencia de Dios. No hay ninguna criatura que no esté sujeta a las leyes de Dios que Dios mismo ha estipulado para toda la creación. Si aún Satanás, el enemigo de nuestras almas, no puede actuar sin el previo permiso de Dios. Esto es evidente en la narrativa del justo Job, cuya vida estaba siendo puesta a prueba, según lo leemos en Job 1:12 y 2:6, diciendo: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En estos dos versículos notamos dos condiciones que Dios le pone a Satanás. La primera dice: no pongas tu mano sobre él. Y la siguiente es: mas guarda su vida. ¿Acaso Satanás pasó por alto lo que Dios le dijo? De ninguna manera. Y aún así, Satanás sigue siendo el autor del pecado. Pablo predica en Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 28, sobre la existencia del hombre, la cual está en las manos de Dios, diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es inevitable retener la vida en nosotros mismos o en algún ser viviente cuando Dios ha estipulado que dejemos de existir. No debemos perder tiempo y ahogarnos en pensar diciendo: ¿por qué no hice esto o aquello para que viviera un poco más? ¿Quiénes somos nosotros pensando que por nuestros esfuerzos la vida se alarga? Dios da vida a quien quiere y se la retira a quien Él quiere. Así como venimos a este mundo así partimos, nacemos por la voluntad de Dios y así por su voluntad también volvemos a Él, usando Él los medios externos para cumplir así su voluntad, sea para darnos vida o para retirarla de nosotros. El sabio Salomón, pensando también en los reyes y en la decisión de ellos de gobernar, escribe lo siguiente en Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina.
Notamos aquí que Dios está gobernando en su providencia aún sobre las acciones de nuestros gobernantes, sin ser Él el autor de sus frivolidades o injusticias. ¿Cómo podemos entender esto? El doctor Juan Calvino, citando a San Agustín, dice lo siguiente en su libro La predestinación y la providencia de Dios. Aquel que conoce sus propios justos juicios, hace todas estas cosas obrando de una manera maravillosa e inexpresable, no solo en los cuerpos, sino también en los corazones de los hombres. Él no hace que las voluntades sean malas, sino que usa como le place las voluntades que ya son malas de los hombres. Ni puede en sí mismo querer nada que sea malo. Así que no temamos lo que nos pueda hacer el hombre, aprobando leyes o tomando decisiones en contra nuestra y de la santa palabra de Dios. Pues nada viene sino porque así Dios lo quiere, para mostrarnos su amor y su misericordia y aún también su justicia. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Temámosle y obedezcámosle, sometiéndonos a su voluntad cada día, pues no para siempre es su ira, pues más grande es su misericordia y su bondad. Solo por Cristo Jesús es que somos guardados en Dios. Ven a Él, no tardes, Él te está llamando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria. Amén.